Educación al Día, espacio alternativo y pluralista del equipo sindical de educadores demócratas de Antioquia. Dirección General, Omar Arango Jiménez. Escúchelo de lunes a viernes a partir de las 7:30 de la noche en los 1020 de emisora Claridad de Todelar. Somos comunicación, lucha y servicio. Hola, ¿qué tal, amables oyentes de Educación al Día? Muy buenas noches. Les recordamos que este es el espacio radial del equipo sindical de educadores demócratas del departamento de Antioquia. Mi nombre es Karina Arango Carbonó y a esta hora les doy la bienvenida a este espacio radial para la educación y temas de actualidad. A esta hora saludamos a quienes nos sintonizan a través de www.educacionaldia.com.co, también a través de nuestro canal de YouTube Educación al Día. Les recordamos que estamos en cadena con Radio Farallones y la cadena HSCH. Bienvenidos. Iniciamos nuestro programa Educación al Día la noche de hoy y hasta ahora nos acompaña el ejecutivo de FECODE, Omar Arango Jiménez. Omar, muy buenas noches y bienvenido a su programa Educación al Día. Adelante con su informe. Sí, muy buenas noches, Karina Andrea Arango Carbonó. Saludo cordial a usted y a todos los oyentes del programa Educación al Día. Muchas gracias por la sintonía. Permítanme informarles que hasta hoy, viernes 23 de julio del año 2021, hemos estado en reuniones de negociaciones con el gobierno nacional. El día jueves nos reunimos y le presentamos una propuesta relacionada con el tema de la salud, seguridad en el trabajo y prestaciones sociales. El gobierno se llevó nuestra propuesta, la está analizando y esperamos volver a reiniciar las negociaciones sobre este tema, implementación de los acuerdos firmados en el año 2019 en materia de salud, para tratarle el próximo lunes a partir de las 8 de la mañana. La intención es revisar todas las fallas que se han venido presentando con la prestación del servicio médico para los educadores y familiares en todo el país, donde se encuentran muchas deficiencias. También cómo corregir los problemas que se vienen presentando con Fiduprevisora, que no cumple con la oportunidad en el pago de prestaciones sociales para los maestros, donde no hay una comunicación efectiva ni mucho menos control por parte de Fiduprevisora y otros organismos estatales a la prestación del servicio médico y a la falla que se viene presentando por parte de algunos prestadores. De igual manera, nos hemos reunido en el Comité Ejecutivo de FECODE para escuchar a algunos expertos, a algunos asesores y planear la forma cómo vamos a enfrentar las nuevas negociaciones y estructuraciones del pliego de condiciones para los próximos contratos, el contrato de salud que se vence en la mayor parte de los entes territoriales el próximo mes de noviembre. Desde FECODE estamos estructurando una propuesta que apunte al mejoramiento de la prestación del servicio médico, donde haya unas mejores auditorías, interventorías, controles y también con un manual estricto de calificaciones y sanciones para los operadores que no cumplan con los contratos. En eso estamos y recogiendo algunos insumos por parte de los veedores de salud de todo el país, de los secretarios de salud de los diferentes sindicatos, para nosotros tener ya una propuesta bien estructurada y mejorar la atención médica para los educadores y familiares. Muchas situaciones difíciles se han venido presentando con el tema de la presencialidad en algunas regiones e instituciones del país, donde no se ha podido entender bien cuál es el acuerdo al que llegamos entre el Ministerio de Educación Nacional y FECODE. El acuerdo establece que sí, vamos a retornar a la presencialidad siempre y cuando haya seguridad y garantías para la salud y la vida de los niños, los jóvenes, los educadores, directivos, docentes. Y hay unas cosas muy claras en ese acuerdo que hemos firmado con el gobierno nacional. Solo toca hacerlo cumplir. Si los educadores no tienen su esquema completo de vacunación, si no hay todas las condiciones en la institución educativa y hay horas de contagio, pues entonces ya los órganos de gobierno escolar, con el rector, los educadores,
los padres de familias, todos toman la determinación de cerrar o no la institución educativa, irse a trabajar desde casa como modalidad virtual, pero para ello deben tener en cuenta las decisiones que se puedan tomar con relación a las entidades de salud. Esto es lo que se viene hablando en torno a la presencialidad. Con respecto a la circular 17 que obliga a pagar el tiempo de paro de manera presencial, también hay algunas dificultades, no en todas partes, en algunas instituciones donde no ha habido entendimiento entre los directivos docentes, secretarios de educación y los docentes. Y nosotros lo que decimos es que hemos hablado de este tema con los funcionarios del Ministerio de Educación Nacional. Ellos no van a derogar la circular 17 y solamente toca saber interpretar. Nosotros desde FECODE consideramos, hemos hecho la propuesta de que ese tiempo o esas actividades y contenidos académicos se pueden pagar de manera virtual en algunas ocasiones. Pero debe haber consenso, debe haber acuerdo entre los educadores y el directivo docente, hacer el plan de reposición, presentarlo a la Secretaría de Educación y presentar todas las condiciones y particularidades que viva cada institución. La intención entonces es recuperar actividades y contenidos dejados de trabajar y no reposición de tiempo, porque esto es imposible. Y eso hemos discutido, le hemos propuesto entonces al Ministerio de Educación Nacional que mejore o aclare mejor la circular 17. Ellos van a hacer una reunión con todos los secretarios de educación en un programa denominado Conéctate para volver a aclarar el tema de la circular 17 y la recuperación del tiempo y de las actividades y contenidos invertidos en el paro, dejados de trabajar durante el paro realizado el pasado día. Estamos esperando los actos administrativos relacionados con los dos primeros acuerdos de la presencialidad y el pago proporcional de la prima de vacaciones, según lo establece el decreto 381 de 1997. Hay otros aspectos que preocupan al magisterio, como lo es el incremento de salario. A esta hora no hay incremento de salario. Tenemos asegurado lo que se acordó en la mesa de los trabajadores estatales, que es el 1.61 de IPC más el 1% para este año. Para el próximo año se ha acordado incrementar el salario en 1.64 más la inflación causada. Pero acá nosotros para este año los educadores tenemos asegurado el 1.5 que hemos logrado en las negociaciones anteriores, pero no sabemos con qué pueda salir este gobierno. Es posible que el gobierno diga que no tiene plata para este incremento de salario. En eso estamos. A esta hora todavía no se conoce decreto de salario, mucho menos tabla salarial, ni mucho menos pago de retroactividad. Son los temas que nos ocupan en el Comité Ejecutivo de FECODE en estos días. Estemos atentos a más informes. Un saludo cordial a todos los oyentes y a usted, Karina Andrea Arango Carbón. Saludo cordial. Y desde el Comité Nacional de Paro se han presentado 10 proyectos de ley para el pliego nacional de emergencia. Estos son renta básica, gratuidad de la educación, intervención del Estado en salud, apoyo a nómina de MIPYMES y generación de empleo, producción nacional, programa de juventud, garantías al derecho de protesta, reforma a la policía, proyecto de acción contra las violencias basadas en el género y derogatoria de los actuales pisos de protección social. Y en el marco del 20 de julio de la conmemoración de la independencia de Colombia, se realizaron masivas movilizaciones en el país. Allí estuvieron representantes del Comité Nacional de Paro, quienes explican en qué consisten estos 10 proyectos de ley radicados ante el Congreso de la República. Por eso vamos a escuchar a continuación a Francisco Maltés Tello, presidente de la CUT Colombia. Hoy en Bogotá y en todas las capitales de departamento hay unas movilizaciones pacíficas muy grandes, muy coloridas, muy culturales, en apoyo a los 10 proyectos de ley que presentará el Comité de Paro al Congreso de la República. Aspiramos a que el Congreso no sea inferior a la responsabilidad política y social que tiene, y le dé el trámite y ojalá la aprobación a estos proyectos que encarnan las necesidades del pueblo colombiano. Son 10 puntos que encarnan cada una de las peticiones del pliego de emergencia que se negó a negociar Duque. Todos son importantes,
pero quisiera destacar el de renta básica para 10 millones de personas, un salario mínimo por 7 meses. Y lo quiero destacar porque la semana pasada el DANE informó que 2.600.000 familias habían dejado de consumir la tercera comida en el día. Eso significa que hay hambre, hay desempleo, aumenta la desigualdad y eso se puede ayudar a paliar con renta básica. Bueno, es evidente que hay una restricción a las libertades democráticas en Colombia, tal como lo demostró el estallido social del 21 de noviembre y desde el 28 de abril, el gobierno apeló a la protesta, a la represión sistemática, violenta y no al diálogo. Pero también es indudable que en materia económica no hay autonomía en nuestro país. Dependemos de lo que digan los organismos internacionales, particularmente la OCDE y el Fondo Monetario Internacional. Escuchemos también a continuación el ejecutivo de la CUT, Diógenes Orjuela. La movilización que hacemos en la historia reciente en un 20 de julio es multitudinaria, es pacífica. Le estamos diciendo al gobierno que lo que él se negó a dialogar y a negociar, lo vamos a radicar a través de 10 proyectos en el Congreso de la República. Vamos a hacer un debate nacional con esos 10 proyectos para que el país conozca quiénes están con sus aspiraciones y quiénes están en contra de sus intereses. Estamos demostrando que nuestras movilizaciones son pacíficas y no son violentas, por lo tanto el gobierno debe dejar de estigmatizar y de igual manera debe someterse a las recomendaciones de la CIDH, porque el país tiene que tener claridad sobre los asesinatos, sobre los mutilados, sobre los heridos, sobre los detenidos y sobre los desaparecidos. Esta es una tarea, o estamos desarrollando 2 tareas que se habían acordado desde junio en el Comité Nacional de Paro. Esta movilización, esta entrega, esta radicación de los 10 proyectos de ley y volver a movilizarnos en el país en los momentos, en las fechas y en las situaciones que sean propicias. Hacer un debate nacional, que el país conozca por qué hemos estado peleando, que el país sepa qué es lo que el gobierno se ha negado a negociar, que son cosas sencillas: salud, renta básica, matrícula cero, atención para todas las poblaciones desfavorecidas, el tema de la violencia contra las mujeres, de la violencia sexual. Bueno, las cosas que los colombianos están necesitando que se resuelvan en el país. Y continuamos con más información aquí en nuestro programa Educación al Día, y el Comité Nacional de Paro ha radicado 10 proyectos de ley como parte del pliego de emergencias. En el marco del 20 de julio de la independencia de Colombia se realizaron movilizaciones masivas en todo el país. Allí estuvo el presidente de FECODE, William Velandia. Escuchemos qué dijo a propósito de estos proyectos de ley. Desde el año 2019 se inicia una gran gesta por el mal gobierno de este señor, de Iván Duque. Con motivo de la pandemia se generan todas unas acciones del Comité Nacional de Paro encaminadas a resolver la problemática que se venía con la pandemia. Se resume esto en un pliego de emergencia y un punto fundamental era la renta básica. Se le pidió al gobierno nacional: atienda una situación económica de más de 10 millones de familias colombianas que perfectamente podían mantener la economía en punta, pero más que mantener la economía, atendía las necesidades básicas de nuestros hogares. No fue posible. Y más bien, por el contrario, arremetió con proyectos tan nefastos como esa reforma tributaria que descargaba responsabilidades aún más en los necesitados de este país, privilegiando a los grandes empresarios. Ese fue el detonante y por eso hoy uno de los elementos fundamentales, ya que no hubo posibilidad de diálogo por parte de este gobierno, no quiso atender las reclamaciones que desde la calle de manera pacífica se le hacían, es que se materialice a través del proyecto de ley que presenta hoy el Comité Nacional de Paro esta renta básica que permite aliviar las necesidades básicas de más de 10 millones de colombianas y colombianos. Ese es un elemento fundamental
en esta presentación de ese proyecto de ley que de manera social se le entrega hoy al Congreso de la República, la responsabilidad que tiene el Congreso de la República por la defensa de los derechos de los ciudadanos. Un tema fundamental y que siempre ha sido una bandera de la Federación Colombiana de los Trabajadores de la Educación es la gratuidad de la educación. Una educación pública gratuita, de calidad, administrada y financiada por el Estado. Y por eso estamos peleándonos la reforma constitucional que quedó en el plan de desarrollo y que este gobierno tiene la obligación de cumplir porque es un acuerdo en una mesa de negociación y que permitirá la garantía de los recursos en un horizonte de tiempo para que crezcan de manera real y progresiva, asegurando este derecho fundamental para la niñez, para la juventud, para nuestros estudiantes en Colombia. Y hoy, de cara a eso, también insistimos en que la matrícula cero para los estudiantes de las universidades tiene que ser una responsabilidad del gobierno nacional. Es el mejor legado, es la mejor inversión en una sociedad que demanda posibilidades de desarrollo, posibilidades de vida digna, de vida decente, y es a través de la educación y que sea esa universidad matrícula cero para todos nuestros estudiantes como una medida fundamental para el desarrollo de los colombianos y las colombianas. Es que aquí seguimos pensando en esa Colombia que es de unos 3 o 4 y no de un pueblo que de manera histórica ha peleado una vida digna, una vida decente, la materialización de los derechos fundamentales, derechos que se asientan desde la Constitución del año 91. Por eso la exigencia del gobierno para el respeto a la democracia, para el respeto a la movilización, las garantías plenas de las marchas pacíficas y civilistas, el respeto a la opinión distinta y sobre todo la garantía plena de materializar ese avance de las juventudes, de los sectores sociales, de los indígenas, porque son ciudadanos sujetos de derecho y que hoy tienen que materializar a través de estas marchas, desafortunadamente porque no nos dan otra vía, materializar realmente ese Estado social que se genera desde la Constitución del año 91 y que posibilita el entender al ciudadano como sujeto de derecho, indistintamente de su posición, credo, religión o pensamiento. Ese es el deber ser de un Estado social, un Estado democrático, un Estado que le apunte a la paz, al desarrollo y a la justicia social. Uno de los proyectos de ley consiste en la reactivación económica por medio de ayudas a las MIPYMES. A propósito de este tema, escuchemos a continuación al ejecutivo de la CUT, Jorge Cortés. Bueno, ese proyecto de ley tiene unos elementos muy importantes que buscan efectivamente reactivar la pequeña y mediana industria que fue botada a su desgracia por el presidente de la República, quien prefirió entregarle el dinero a los bancos y a las multinacionales y a la gran empresa mientras eso, los pequeños y medianos industriales se debaten en la más terrible situación que ha llevado al cierre de 400.000 empresas y pequeñas y medianas, y por supuesto dejado sin empleo a miles de colombianos. Por eso nosotros en el proyecto de ley que hemos elaborado y que hemos desarrollado, pues estamos insistiendo en la facilitación de los recursos para que estas personas que están con sus empresas familiares, con las MIPYMES, puedan desarrollar sus proyectos, pero además se le está diciendo en el proyecto que debe garantizar el salario para los empleados de esas pequeñas y medianas industrias. Bueno, efectivamente, en el Congreso de la República, el gobierno nacional tiene un proyecto que penaliza la protesta social. El proyecto que presentamos desde el Comité Nacional de Paro es un proyecto de ley que efectivamente reconoce la protesta social como un derecho, señala aspectos que la policía no puede salir con armas, la policía no puede violar los derechos humanos, la policía debe ser parte de un cuerpo civil bien distinto al que hoy tenemos, que forma parte del sector militar. Los proyectos de ley que van en ese sentido, pues reconocen la protesta social como un elemento de los ciudadanos propios y legítimo para rechazar políticas que son ilegales y políticas que van en contra
de los sectores sociales. Bueno, el proyecto de ley que pretende reactivar el campo, por supuesto, que significa el apoyo al pequeño y mediano campesino, al pequeño y mediano agricultor, porque pues son ellos los que han sido profundamente afectados con la reapertura económica, por cuanto que de fuera del país nos traen productos alimenticios, nos traen carne, nos traen pollo, nos traen cerdo, y eso subsidiado en los países de origen ha hecho que el campesino fracase y vive en unas situaciones terribles. Todo esto ayudado con los desplazamientos generados por el ejército y los grupos paramilitares y el conflicto armado. Entonces, es un proyecto de ley que le beneficia a los campesinos por cuanto que se les propone subsidios para el campo, pero también créditos muy blandos que les permita salir de su crisis y puedan volver al campo. Lo mismo tiene que ver con el proceso de paz, con el título 2, por cuanto que aquí se plantean situaciones del campo. Definitivamente lo que nosotros estamos aquí viendo en las calles es precisamente ese rechazo a la falta de independencia. Colombia no cuenta realmente con independencia política ni económica porque es impuesta desde el extranjero, el Fondo Monetario Internacional, la OCDE y esos organismos multilaterales como la Organización Mundial de Comercio, pues son quienes imponen la política y son los que tienen sumido a estos países, no solo a Colombia, sino a todos los países tercermundistas en la crisis que hoy está estallando en el mundo. Escuchemos algunas intervenciones que se llevaron a cabo por parte de miembros del Comité Nacional de Paro en el marco de las movilizaciones de este pasado 20 de julio. Saludo en nombre del Comité Ejecutivo de la Confederación General del Trabajo, que sigue después de radicar 10 proyectos de ley que recogen el pliego de emergencia, mantener la unidad, la solidaridad, hacer seguimiento, llamar al Congreso de la República para que convierta en políticas públicas lo que hemos venido reclamando desde el 28 de abril. ¡Viva el pliego nacional de emergencia! ¡Viva el paro nacional! ¡Viva el Comité Nacional de Paro! Compañeros y compañeras, reciban un fraternal saludo de la Coordinadora de Organizaciones Sociales COS, integrante del Comité Nacional de Paro. Nos hemos comunicado con los 32 comités departamentales de paro de todo el país y nos han reportado que las movilizaciones han sido un rotundo éxito y esto nos señala el camino de que el paro sigue y el paro continúa. En ese orden de ideas, el Comité Nacional de Paro ha planteado la necesidad de erradicar 10 proyectos de leyes del Congreso de la República como parte de los acumulados de lucha del movimiento sindical, social y popular. Vamos a ganar la correlación de fuerzas para que estos proyectos salgan adelante en la movilización de calle. ¡A parar para avanzar! ¡Viva el paro nacional! Continuamos con más información aquí en nuestro programa Educación al Día y ya para finalizar nuestra emisión de esta noche vamos a escuchar una reflexión que deja el exministro de Justicia y exfiscal Alfonso Gómez Méndez sobre el sindicalismo en Colombia y si es esta una actividad peligrosa. Escuchemos. Es muy grave que se esté repitiendo
lo que ocurrió hace una década en Colombia, o varias décadas en Colombia, en donde los dirigentes políticos de izquierda o contestatarios o intelectuales tenían que abandonar el país para que no los mataran. Yo creo que hace falta una reacción, echo de menos la reacción de los dirigentes políticos, de todas las tendencias, para condenar esto, para que todos nos pongamos de acuerdo para que pues, al dirigente de FECODE no le pase nada y para crear las condiciones para que pueda ejercer acá, no en el exterior, sino acá. Es muy lamentable el hecho y lamentable la falta de reacción. Sobre este tema también habla el monseñor Héctor Fabio Henao Gaviria, director del Secretariado Nacional de Pastoral Social. Pues muy lamentable que el señor Alarcón no haya tenido que abandonar el país por las amenazas. Sabemos que FECODE cumple un papel muy importante en la sociedad colombiana. Es una organización diversa en la cual hay múltiples posiciones políticas, indudablemente. Eso es sano dentro de una organización que tiene una característica social muy profunda, pero también es sano que haya quienes tengan aspiraciones o propuestas, que tengan planes que quieran colocar a consideración de la ciudadanía y por lo tanto que lo hagan de manera pública. Y pienso que aquí lo que se trata es de que el país rodee a sus maestros, los apoye, que el país reconozca el aporte que los maestros hacen desde todos los ángulos, que el país sea capaz de identificar que esta es una gran riqueza de la nación colombiana. Amenazar a los maestros, asesinarlos, impedir que cumplan su labor, desplazarlos como ocurre en muchas ocasiones, que se les impide tener acceso a los sitios donde enseñan, en regiones a veces apartadas, se les bloquea e impide el acceso a las mismas escuelas, convertir las escuelas en escenarios de combate. Eso termina siendo un daño muy profundo a la democracia, porque es que el maestro es finalmente para el educando, para el niño, es la representación del Estado que le da la posibilidad de crecer y que le da la posibilidad de fortalecerse personal y académicamente. Parece un poquito exagerada porque en últimas todo es político. Quien hace una huelga, pues sí, la huelga tiene condiciones económicas, pero también políticas. Yo no sé por qué aquí hay la tendencia a que la gente se disfrace. ¿Cuántos llevamos a personas que llevan 30 años en la política todavía diciendo que son antipolíticos? Cuando lo que hacen es política. Y si uno está en un paro, pues claro, la mayor expresión de la política es la búsqueda del poder. Amables oyentes, hemos llegado al final de nuestro programa Educación al Día. Les recordamos que este es el espacio radial del equipo sindical de educadores demócratas del departamento de Antioquia. Les recuerdo que soy Karina Arango Carbonó y agradecemos a todos por su sintonía. Les recordamos que nos pueden escuchar de lunes a viernes a través de www.educacionaldia.com.co de 7:30 de la noche a 8:30. También pueden sintonizarnos a través de nuestro canal de YouTube. También estamos en cadena con Radio Farallones y la cadena HSCH. Feliz noche para todos. Educación al Día, espacio alternativo y pluralista del equipo sindical de educadores demócratas de Antioquia. Dirección General, Omar Arango Jiménez. Escúchelo de lunes a viernes a partir de las 7:30 de la noche en los 1020 de emisora Claridad de Todelar. Somos comunicación, lucha y servicio.